energético. Aquí tuvimos también una cartita, una senda cartita redactada por el zar de energía, Josué Colón, hacia Luma Energy. Es que Luma hoy ha tenido mucho que leer. Con nosotros Francisco Párez, ex secretario de Hacienda, para discutir esto. Sí. Hoy han tenido que leer un montón. Hoy han tenido que ponerse a trabajar. Bueno, ¿qué le parece esta carta emitida hacia Luma Energy, especificando 10 áreas donde ellos dicen que no ha incumplido? De hecho, hablan de una crónica, de un crónico mal desempeño, y le dan una cantidad de días para hacer unas correcciones. Sí, número uno, que hay un cambio en el tono. Esta es la primera misiva que documenta de esta manera un poco más formal las insatisfacciones que el Estado ha levantado como parte del desempeño de Luma. En cuanto a si esto sirve para cancelar el contrato o no, eso estará por verse. Yo creo que se va a necesitar un poco más. Esa voz es como de desconfianza, de que esto no es suficiente. Sí, no creo que con la carta exclusivamente. Creo que se va a tener que documentar un poco más, y creo que en la medida en que continuemos en el contrato supletorio, para explicarle a los ciudadanos, el contrato de Luma se puede dividir en dos contratos. Un contrato supletorio que se inició para darle un tiempo a Luma y al Estado, antes de que PREPA saliera, la Autoridad de Energía Eléctrica saliera de la quiebra, tener un proceso de interacción donde se iban a determinar y se iban a aprender ciertas métricas que la Autoridad de Energía Eléctrica no custodiaba y no tenía. Una vez entrar el contrato de verdad, que este de los 15 años y los casi 1.700 millones en fees que generarían, entonces es que se iba a aplicar todas estas métricas aprendidas durante el periodo interino. Eso no se ha dado todavía, porque la Autoridad de Energía Eléctrica no ha salido de la quiebra. Y en ese sentido, pues yo tengo un poco de escepticismo en esa capacidad que tiene el Estado de poder cancelar por desempeño durante un periodo interino cuando todavía las métricas no están del todo claras. Claro, y no nos llamemos engaño. Aquí tampoco podemos cancelar un contrato. No es como que boté al gerente que hace las papas fritas, mañana traigo otro. Aquí hay que buscar un nuevo operador, y tampoco se ha hablado de eso. Y hay aspectos importantes también en la carta que traen que debe resultar embarazoso para la gerencia de Luma, el asunto de la poda de árboles, donde se les reclama un mal manejo. Esto debería ser algo estándar en el manejo del tendido eléctrico. Otras cosas que tal vez no requieren dinero, emitir la información para que la autoridad pueda emitir su estado financiero auditado. A mí me resulta vergonzoso, y me pasaba a mí cuando estaba de secretario de Hacienda, el que la autoridad no pudiese tener la información que necesitaba, que en estas instancias Luma era quien custodiaba estos récords, poder proveer la información para que se finiquiten estos reportes regulatorios, y uno de tal magnitud como el estado financiero auditado, que probablemente es lo que impide que el gobierno hoy tenga un estado financiero del año 2023 emitido, porque depende de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que esto crea o desencadena un sinnúmero de retos grandes al gobierno, y que le impacta no tan solo en el tendido eléctrico, sino en otros aspectos financieros del gobierno de Puerto Rico. Importante, estamos hablando de un operador como Luma, que no es cualquier operador, fue uno que se dio golpes en el pecho de que ellos podían hacer esto con la mano izquierda amarrada detrás de la espalda, y al final del día no han podido hacer cosas tan sencillas como buscar reembolsos federales. El zar de energía no fue el único que estuvo redactando cartitas en el día de hoy. También la Junta de Control Fiscal emitió una carta precisamente dirigida al zar, donde les están pidiendo una serie de información con respecto a este contrato que les habían paralizado. Está en pantalla esa carta que fue emitida hoy. Precisamente habíamos hablado de este contrato de 15 años, 20.000 millones con New Fortress, y hoy la Junta está diciendo, mira, hay muchas discrepancias en términos de lo que ustedes pedían en la propuesta y lo que se sometió, discrepancias en las negociaciones. Así que la Junta está interviniendo, diciéndole al gobierno directamente, esto levanta más dudas que respuestas. Sí, no, definitivamente, pero incluso el atender el asunto del contrato para mí es como atender la situación con un parcho. Al final del día se trata de que el gobierno no tenía el dinero para hacer las renovaciones que necesitaba un muelle, decide elevar esto a un proceso competitivo, lo gana una persona del sector privado, y ahora se siente de rehén porque es el único suplidor que puede suministrar gas. O esto se resuelve pagando, comprando nuevamente toda esa inversión que se hizo, o expropiando toda esa inversión que se hizo en el muelle, o una ruta alterna que en el pasado lo hemos visto con lo que han sido los gasoductos propuestos tanto por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá como por Luis Fortuño,
alternativas que fueron bien controversiales y que la gobernadora lo despachó con bastante simpleza en las pasadas semanas cuando se habló que el SAR estaba considerando una alternativa de esa naturaleza. Sin duda alguna estoy de acuerdo, tenemos que contemplar otras alternativas en el proceso, no basta con decir estamos en un estado de indefensión, aquí va a haber que ejecutar, ya sea para corregir errores del pasado o ya sea para buscar nuevas alternativas y pensar fuera de la caja, pero estamos en un momento donde yo creo que hay una falta de rendición de cuentas y quienes nos están viendo quizás todos los días escuchan de esto energético y hay tanta complejidad con un asunto técnico, pero sin duda alguna nos está afectando. Francisco, gracias siempre por estar con nosotros. A ustedes por la oportunidad. Bueno, aún queda más acá en Última Palabra. Ivánette, cuéntanos qué tenemos al regreso. Bueno, prometen ayudar al pueblo, pero ¿quién realmente se lleva la mejor tarjeta de los mercados familiares? Ahí hay frutas, verduras, alimentos, pero ¿realmente están a favor del bolsillo del pueblo? Al regreso te presentamos la historia, no te la pierdas.